El último imperio del hombre sobre el planeta Tierra. Bueno, en esta reflexión quiero tocar el asunto de la conformación o, más bien dicho, la instauración del último imperio mundial dirigido supuestamente por el hombre sobre la Tierra. Digo supuestamente porque sabemos todos los que somos cristianos que cada uno de los distintos imperios que ha tenido el planeta ha sido dirigido por un hombre, pero en realidad el que ha movido los hilos siempre ha sido un principado demoníaco. Bueno, para esto quiero hacer una pequeña reflexión, una referencia a una predicación de un gran evangelista, Gigi Ávila, que tocaba justamente este tema, cómo fue en aquellos tiempos, ya en la década de los 80 del siglo pasado, 80, 90 creo que fue, donde el hermano Gigi Ávila predicaba justamente sobre esto y me llama la atención porque hoy en día han surgido otras ideas que son un cambio literal a lo que el hermano Gigi Ávila predicaba en aquel entonces. Y quiero que hagamos una comparación entre estas dos versiones del posible imperio del que estamos hablando. Es por eso que quiero que pasemos, tengo un pequeño extracto, un pequeño video de una predicación del hermano Gille. Voy a dejar también el link de la predicación completa para que usted después, si gusta, puede ir a ver. Siempre es bueno ver una predicación del hermano Gille. No deja de ser edificante. Bueno, veamos el video. Han habido aquí en la tierra 6 imperios mundiales. El primero fue el de Egipto, el segundo imperio mundial fue Asiria, uno de los imperios mundiales que se llevó a los hijos de Israel como esclavos para afuera por idólatras y desobedientes que fueron con Dios. Exactamente. Tercer imperio mundial, Babilonia con su Nabucodonosor. Después de Babilonia vino Media Persia, que acabó con Babilonia, con sus reyes Darío y Ciro. Y con Media Persia acabó Grecia. Dice que uno se acaba para haber acabado unos a los otros. Con su rey Alejandro el Grande, que fue un genio militar. Dominó toda la tierra. Con Grecia acabó el sexto imperio mundial, que fue Roma. El más terrible imperio mundial que jamás ha existido. Ese es del que estamos hablando. Roma. Hablando del cuarto de esos imperios, dice que para los últimos días, en el territorio donde ese imperio ocupó en esos días, el imperio de Roma, que es lo que hoy en día llamamos la Europa occidental. Fíjese bien en lo que va a decir. Se levantarían 10 reinos, 10 naciones poderosas. Y aparecería un rey que dominaría esas 10 naciones. Y resucitaría al viejo imperio romano. Y aparecerá el séptimo imperio mundial. Tiene como un resurgir. Porque cuando Cristo estuviera a punto de retornar, que si Cristo está a punto de retornar, algo grande tiene que estar ocurriendo ahora ahí en la Europa occidental. Porque si en la Europa occidental no está ocurriendo nada que muestre que esto va a suceder, pues faltarán 1000 años para que Cristo venga. Fíjese viene ahora lo que va a decir con respecto a Pero si el Señor este está a punto de imperio. venir, ahí tiene que estar ocurriendo algo que nos muestra que ese evento está para ocurrir ya. Sonríase, que el Señor le ama. Este es el comienzo de lo que hoy día nosotros llamamos la Unión Europea. Desde ahí de la Europa occidental se unieron para combinar sus economías y tratar de levantarse porque estaban arruinados. Por medio de un tratado que lo llamaron el Tratado de Roma. Mire cómo Dios seguido le impide el nombre para que muestre el espíritu que se mueve en el asunto. Y esas 6 naciones fueron Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Italia y Alemania Occidental. Ahí las Alemanias estaban divididas. La occidental, acá con los democracias y la otra con el comunismo. Ahora no es así. Alaba lo que él vive. 6 naciones. Y inmediatamente la economía empezó a crecer. Daniel capítulo 7, verso 24, dice que ahí, donde la cuarta bestia, el imperio pagano de Roma, se levantaría, ahí, en la Europa occidental, ahí aparecería 10 naciones que se unirían. Ya en la década del 50 había 6. Y que se levantaría un hombre terrible que dominaría con toda su fuerza esas 6 naciones.
Esa es la bestia, el anticristo con todo el Ese es poder el del inicio diablo. de la Unión Europea. Y resurgiría el viejo imperio romano. Y cuando dije eso, a los 4 o 5 días apareció en el periódico en letras grandes: Inglaterra se añade al mercado común europeo, que es como le llaman ahí en ese territorio, a esa unidad. Y entonces eran 7. Y pocos días más tarde se unió Dinamarca e Irlanda, y eran 9. Y pocos días más tarde se unió Grecia, y eran 10. Alá, lo que él vive. Pero ahora hace poco tiempo se unió España y Portugal. Hay 12. Entonces, no, pues si la Biblia dice 10. Sí, 10. Y el anticristo va a tomar 10. Hay 12 unidos, pero de los 12 él va a tomar 10, no va a tomar 12. Y los 10 que tiene que tomar son los 10 que están en el territorio de la Europa Occidental, porque ese era el territorio del viejo imperio romano. Alá, lo que él vive. Exactamente. Y cuando el anticristo tome esos 10 reinos, ese imperio será más poderoso que los Estados Unidos y que todas las demás naciones que estén fuera de ese territorio. Bueno, y como usted puede ver ahí en el video, al hermano Gigi le extrañaba justamente este asunto de que ya habían 12 en aquel tiempo, en el que él estaba predicando, 12 naciones que se habían unido al mercado económico europeo, como se llamaba en aquel entonces, cuando recién estaba en sus inicios lo que hoy día nosotros conocemos como la Unión Europea. Le llamaba la atención porque él decía que la Biblia, en el libro de Daniel, dice que son 10 naciones, así que no pueden ser 12 ni 13. Bueno, hoy en día la Unión Europea tiene 29 países, incluso hay 3 o 4 países más que están optando o quieren ingresar también a la Unión Europea. Entonces hay una pequeña disensión ahí, disensión por la cual justamente aparecen otras voces en la que se dice que la Unión Europea no sería el último imperio mundial que va a tomar el anticristo, porque tiene 29 naciones y la Biblia dice que son 10. Sin embargo, la ONU tiene 10 naciones que son las que analizan y configuran las distintas resoluciones que la ONU lanza respecto de cualquier tema. No deja de ser curioso eso. Por eso que tenemos que revisar también ese aspecto. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene como la responsabilidad principal, según lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, el mantener la paz y la seguridad internacional. Bueno, ese trabajo es el trabajo único y principal que tiene la ONU, y como usted puede darse cuenta que ha estado abandonado ese trabajo. La ONU está haciendo cosas que no tienen nada que ver con eso, y en lo que se refiere a la paz y la seguridad de las naciones, prácticamente no ha hecho nada. Bueno, pero ¿cómo funciona la ONU? Fíjese que la ONU es bien simple. La ONU tiene 5 países que son permanentes, que son los 5, como diríamos nosotros, somos 5 los que la llevan, los que manejan ahí, los que mandan totalmente son 5. Y los otros son 10 países no permanentes. Esos se eligen cada 3 años, parece, no sé cuánto tiempo, pero se van cambiando. Pero cuando la ONU quiere levantar una resolución con respecto a un tema específico, se unen estos 5 países que son los permanentes, los que mandan, los que siempre están, y de los otros 10 cogen 5, así que son 10 naciones. Y esas 10 naciones participan en la discusión, en la conformación de lo que va a ser la resolución que ellos van a entregar con respecto a un tema específico. Eso lo ha venido haciendo desde que la ONU es ONU. Me doy a entender. Entonces, como tiene 10 naciones y son las 10 las que toman entonces dicen, esta es la que el imperio que va a tomar, pero no necesariamente, porque resulta que hay que fijarse muy bien en la profecía bíblica. Y en la profecía bíblica deja entender clarito que el imperio que el anticristo va a tomar tiene
directa relación con el Imperio Romano, y la ONU no tiene directa relación con el Imperio Romano. Es más, la ONU tiene su asiento, es decir, su núcleo, su central de operaciones en Estados Unidos. Y Estados Unidos nunca fue parte del Imperio Romano. Entonces, hay una diferencia y hay una disensión, ¿cierto? Quiero que veamos entonces un poquito el asunto este de la profecía bíblica. ¿Ah? Que a continuación quiero leer la profecía que Dios le dio al profeta Daniel. Esto lo voy a leer de forma bien rápida, espero que se entienda, desde el capítulo del libro de Daniel, capítulo 2, del verso 27 al verso 45. Lo voy a leer y dice así. Y Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has visto en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de venir. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación para que entiendan los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando esta hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies, en la parte que estaba formada entre hierro y el barro cocido, y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió esta imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias, campos, aves del cielo, y él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todos. Tú eres aquella cabeza de oro, es decir, el imperio de Babilonia. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Este sería el imperio de Media Persia. Luego un tercer reino de bronce, el cual será el imperio griego, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino, fíjese bien en este último, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Este es el imperio romano. Y lo que viste de los pies y de los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, es decir, algo del imperio romano, así como viste hierro mezclado con barro cocido. O sea, el último imperio tendrá que ver con el imperio romano, sí o sí. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte, pero también será frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, y estos no se mezclan, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Estos son los tratados de los que estaba hablando justamente en el video que vimos recién del hermano Gigi Ávila, donde dice que las 6 primeras naciones
se unieron por el tratado que hicieron entre ellas, a la cual se adhieren todas las naciones que se meten a la Unión Europea, y le llamaron el Tratado de Roma. Ahí hay ya una mezcla con el Imperio Romano. ¿Ah? Además, el tratado fue firmado en Roma. Ahí tiene otra razón de ser, que la Unión Europea es la que tiene más razones de ser el imperio que va a tomar el anticristo. Pero no se unirán el uno con el otro, es decir, cada país no se unirá uno con el otro, porque el hierro y el barro no se pueden unir. ¿Ah? Por eso que la mezcla entre ellos son tratados, son alianzas humanas. Un tratado entre naciones es una alianza humana, de principio a fin. ¿Ya? Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos anteriores, pero este reino permanecerá para siempre. Ese será el reino milenial de Jesucristo en su segunda venida. De la manera que viste el monte, fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Bueno, como podemos ver aquí, entonces lo que tiene más asidero para referirse al imperio que va a tomar el anticristo es más para el lado de Europa, ¿cierto? Por su relación directa con el imperio romano, como hemos visto acá, tal como lo explicaba justamente el gran evangelista Gigi Ávila. Pero miremos la Unión Europea. Se supone, como decía el hermano Gigi Ávila recién en el video, la Unión Europea tendría que ser más poderosa tanto económicamente como bélicamente que los Estados Unidos. Y lo que vemos hoy en día, en el pleno 2024, Europa prácticamente de imperio no tiene nada. Yo diría que es un imperio de plástico. Hace algunas semanas incluso los mismos europeos dijeron que ellos no estaban en condiciones de enfrentar una guerra con su posible enemigo, los rusos. Y en estos tiempos, con este asuntito de la guerra de Ucrania y Rusia, los europeos se han sumado al apoyo con Ucrania, y no solamente le han mandado dinero, sino que también le han mandado armamento y municiones. Y referentemente o específicamente con lo que dice en relación con las municiones, han enviado tanta munición al país de Ucrania que prácticamente Europa no tiene municiones como para darle apoyo a una posible guerra, aun aunque sea una guerra de corto plazo. Entonces, aparte de eso, Europa, como ya dijimos, tiene 29 países, más algunos más que están queriendo ingresar. Entonces no se ve, los 10 países no se ven por ninguna parte. Pero revisemos primero cómo está conformada la Unión Europea. La Unión Europea se maneja, funciona con 4 organismos distintos. ¿Ah? Es bastante laborioso, por no decir demoroso su actuar, pues justamente porque tiene 4 formas distintas, 4 agrupaciones, como podríamos decirle, que son el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea. Ahora, el Consejo Europeo reúne a los líderes nacionales europeos y establece las prioridades generales de la Unión Europea, es decir, a los líderes que conforman los 29 países. El Parlamento Europeo son elegidos directamente por cada ciudadano de cada país que está metido en la Unión Europea. Son representantes de ellos, son elegidos en elecciones. La Comisión Europea son nombrados por los gobiernos nacionales de cada país y su función es promover los intereses propios de la Unión Europea. Y por último, el Consejo de la Unión Europea, estos están
representados por los Estados miembros a través de sus ministros. El Consejo tiene junto con el Parlamento Europeo funciones legislativas y presupuestarias. En él, los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus respectivos países que están incluidos en la Unión Europea. Es decir, por ninguna parte se ven los 9 países que dice la Biblia en la profecía que tienen que tener. Revisemos, por ejemplo, el libro del Apocalipsis en el capítulo 17, en el verso 12, en el verso 13, donde dice así: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito o trabajo y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahora, aquí es donde la cosa se pone buena, hermano, porque aquí deja bien en claro que las 10 naciones, los 10 cuernos que vio el profeta Daniel, que veamos lo que vio el profeta Daniel. Para esto tenemos que ir al libro de Daniel nuevamente, pero esta vez al capítulo 7. Vamos a estar leyendo el verso 7 y el 8 del capítulo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia espantosa, terrible en grande manera y fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos son los 10 reyes que está hablando el Apocalipsis. Y fíjese el otro verso. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos. Ese es el anticristo. Y delante de él, delante de ese cuerno pequeño, fueron arrancados 3 cuernos de los primeros 10. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Como usted puede ver aquí, Daniel vio que en el imperio que él define como el imperio romano, el imperio que era diferente de las demás bestias, el imperio de hierro, que tenía dientes de hierro, salían 10 naciones, y esas 10 naciones, de entre esas 10 naciones, salía un cuerno pequeño que es el anticristo. La Biblia dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, o sea, juntamente con el espíritu inmundo, con la bestia, con el anticristo, con el demonio que va a poseer al anticristo. Aquí viene lo bueno. Recién yo les dije que por ninguna parte, revisando cómo funciona la Unión Europea y las condiciones económicas y bélicas que tiene en este momento la Unión Europea, no se ve por ninguna parte las 10 naciones. Pero resulta que las 10 naciones pueden salir de las 29 naciones que tiene hoy la Unión Europea. La Unión Europea puede tener 29, puede tener 30, 40, 50, puede tener 100 naciones, da lo mismo. Porque aquí deja la Escritura entender claramente, mire, fíjese bien en lo que dice, pero, hablando de las 10 naciones, pero por una hora, mira, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, 10 presidentes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Para qué propósito? ¿Para qué trabajo? Para entregar su poder y autoridad justamente a la bestia, al anticristo. Es decir, los 29 países, o los 30, o los 40, o los que fuere, por algún motivo que en estos momentos yo desconozco, por algún motivo, razón o circunstancia que ignoramos, esas naciones se van a ver en el trabajo, en la necesidad de que todo sea manejado por una persona,
es decir, que toda la Unión Europea sea manejada por una persona, por un presidente. Es verdad, hoy en día la Unión Europea sí tiene presidente, pero ¿qué clase de presidente tiene hoy en día la Unión Europea? Es un presidente de cartón, un presidente que no sirve casi para nada, es simplemente por nombrarlo nomás. Es un presidente que dura meses. Dígame usted, ¿qué se hace en unos meses en un conglomerado de naciones inmenso como la Unión Europea? Nada. Entonces, en determinado momento, los países que convocan o que unen son parte de la Unión Europea, van a ver la necesidad imperiosa de, de tener que elegir un presidente de verdad. Es decir, un presidente que tenga un mandato eh, justificable, por hermano, un mandato que sea realmente de verdad, aunque que pueda hacer algo. La Biblia dice que el anticristo va a reinar 7 años. Así que la Unión Europea podrían los distintos países reunirse y llegar a la conclusión de que ellos van, entre todos los países, sean los que fueren, van a elegir solamente a 10 naciones que ellos consideren que son los que tienen seguramente el poder económico más alto, el poder bélico más alto, no sé cómo lo irán a hacer, pero la que ellos consideren los 10 países más importantes y sabios para que esos 10 países adopten o elijan al nuevo presidente de la Unión Europea por 7 años. Entonces lo que dice el hermano Gigi Ávila justamente en esta predicación que estuvimos revisando, no deja de ser entonces. El hermano no está equivocado. De hecho, él, como pudimos ver, él estaba en esos momentos, en el inicio, cuando la Unión Europea estaba en pañales, se llamaba la Unión de Mercado Común Europeo, ni siquiera tenía su moneda. Hoy en día la Unión Europea ya tiene hasta parlamento y tiene su moneda y todo. Entonces, vemos que no se sale de la lista. Ahora, no está mal que hayan algunos que digan que podría ser la ONU, porque la ONU tiene 10 países. No está mal, pero ya hemos visto y hemos revisado que la ONU no tiene ninguna relación directa con el antiguo Imperio Romano. Sin embargo, la Unión Europea sí lo tiene, porque no solamente el tratado al que se adhieren todas las naciones que ingresan a la Unión Europea, el tratado se llama el Tratado de Roma, que fue firmado en Roma, y además la Unión Europea ocupa gran parte del territorio que ocupó el Imperio Romano. Son 3 razones importantes, por hermano. Y si a veces usted le agrega la más importante de todas, que es la profecía que Dios le entregó al profeta Daniel, que dice directamente, completamente, con plena seguridad, de que el imperio que Jesucristo va a llegar a romper es un imperio que está asentado sobre el antiguo imperio romano. Nunca debemos sacar de nuestra mente que no nos debemos salir de la profecía bíblica que tiene que ver con el imperio mundial que va a tomar el anticristo, está basada en la profecía que Dios le dio al profeta Daniel y en parte en el libro del Apocalipsis en el capítulo 17. No debemos olvidar la relación que hay de este imperio con el imperio romano. Son pistas que el Señor nos deja. Entonces algo tiene que pasar para que la Unión Europea dé un salto tanto económico como un salto en su relación bélica, es decir, su potencia bélica, que lo haga más poderoso que Estados Unidos. Eso es lo que yo quería revisar con lo que dice relación con el último imperio mundial en los días en que estos elijan al inicuo, a la bestia o el anticristo. Les entregué esta información para que ustedes la mediten, la piensen y reflexionen. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.